La humanidad siempre ha estado fascinada por el futuro. Desde los albores de la civilización, cuando nuestros antepasados se reunían alrededor del fuego, compartiendo historias sobre los dioses y los misterios del universo. La pregunta sobre lo que vendrá ha sido una constante en la mente humana. Nos preguntamos si el mañana traerá prosperidad o desastre, si nuestros sueños se harán realidad o si el destino nos deparará pruebas inesperadas. Esta fascinación no es solo una curiosidad pasajera, sino una fuerza que ha impulsado la evolución de nuestras culturas, religiones y ciencias. Miramos al horizonte y, bueno, nos preguntamos qué hay más allá de nuestra vista. El horizonte, esa línea lejana donde el cielo se encuentra con la tierra, se convierte en un símbolo de lo desconocido, de todo aquello que aún no comprendemos. Así como los exploradores de antaño se aventuraban hacia tierras inexploradas, nosotros, en nuestra mente, viajamos hacia el futuro, tratando de descifrar sus secretos. Nos impulsa una mezcla de esperanza y temor, una necesidad de prepararnos para lo que pueda venir. ¿Está nuestro destino escrito en las estrellas? Desde Babilonia hasta la antigua China, las civilizaciones han mirado al cielo en busca de señales. Los movimientos de los planetas, los eclipses y las constelaciones han sido interpretados como mensajes divinos, como si el universo mismo nos hablara en un lenguaje secreto. La astrología, nacida de esta observación, se convirtió en una herramienta para intentar descifrar el futuro, y aún hoy, millones de personas consultan sus horóscopos en busca de orientación. ¿Pueden unos pocos elegidos ver verdaderamente lo que está por venir? A lo largo de la historia, han surgido figuras misteriosas, oráculos, profetas, videntes y chamanes. En la antigua Grecia, el oráculo de Delfos era consultado por reyes y generales antes de tomar decisiones cruciales. En otras culturas, los chamanes entraban en trance para comunicarse con los espíritus y obtener visiones del futuro. Estas figuras, envueltas en un aura de misterio, han sido tanto veneradas como temidas. Esta profunda curiosidad es una parte fundamental de nuestra naturaleza. Nos impulsa a buscar respuestas, a intentar comprender el sentido de nuestra existencia y nuestro lugar en el cosmos. No solo queremos saber qué nos depara el futuro, sino también si tenemos algún control sobre él. ¿Somos simples piezas en un tablero de ajedrez cósmico o podemos influir en nuestro destino? Nos ha impulsado a buscar respuestas en la religión, en la ciencia y en las crípticas palabras de los profetas. Las religiones han ofrecido visiones del fin del mundo, del juicio final y de la salvación. La ciencia, por su parte, ha desarrollado métodos para predecir fenómenos naturales, desde eclipses hasta terremotos. Sin embargo, incluso con todos nuestros avances, la incertidumbre persiste, y seguimos recurriendo a las profecías en busca de consuelo o advertencia. A lo largo de la historia, en cada cultura, ha habido individuos que afirmaron poseer el extraordinario don de la presciencia. Nostradamus, Baba Vanga, la Sibila de Cumas y muchos otros han dejado su huella en la memoria colectiva. Sus palabras, a menudo enigmáticas, han sido interpretadas y reinterpretadas a lo largo de los siglos, adaptándose a los temores y esperanzas de cada época. Nos han ofrecido atisbos del mañana, a veces con asombrosa claridad, y otras veces con una ambigüedad exasperante. Algunas profecías parecen describir eventos con precisión, mientras que otras son tan vagas que pueden aplicarse a casi cualquier situación. Esta ambigüedad es parte de su poder. Permite que cada generación encuentre en ellas un reflejo de sus propios miedos y deseos. Estas predicciones, saben, tienen el poder de consolar y aterrorizar, ofreciendo una sensación de orden en un mundo caótico. Cuando la incertidumbre reina, una profecía puede ser un ancla, una guía que nos ayuda a navegar las tormentas de la vida. Pero también pueden sembrar el miedo, alimentando la ansiedad colectiva ante la posibilidad de catástrofes inminentes. El deseo de conocer el futuro no es meramente una curiosidad pasajera, es una necesidad profunda, casi instintiva,
que nos impulsa a buscar patrones y significado en el caos. Nos preguntamos si hay señales ocultas en los acontecimientos cotidianos, si los sueños o las coincidencias son mensajes del destino. Es una fuerza poderosa que moldea nuestras creencias y nuestras acciones. Las profecías han inspirado movimientos sociales, revoluciones y guerras. Han sido utilizadas para legitimar el poder de reyes y emperadores o para desafiar el orden establecido. En tiempos de crisis, la gente busca líderes que parezcan tener una visión clara del futuro, y a menudo, estos líderes recurren al lenguaje profético para movilizar a las masas. Cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, buscamos patrones y orientación. Interpretamos los signos, leemos entre líneas, y a veces vemos lo que queremos ver. Esta tendencia humana a buscar sentido en el caos es tanto una bendición como una maldición. Nos da esperanza, pero también puede llevarnos a la superstición y al autoengaño. Las palabras de un vidente pueden proporcionar una hoja de ruta, una advertencia o una promesa de lo que está por venir. En la antigüedad, los reyes consultaban a los oráculos antes de ir a la guerra, y los campesinos buscaban señales en el vuelo de las aves o en los sueños. Hoy, aunque la tecnología ha cambiado la forma en que buscamos respuestas, la necesidad de orientación sigue siendo la misma. Por eso las profecías han ejercido un dominio tan poderoso sobre la imaginación humana durante milenios. Se han convertido en parte de nuestras historias, nuestras leyendas y nuestras tradiciones. Han inspirado obras de arte, literatura y música, y han dado forma a la manera en que entendemos el tiempo y el destino. Hablan de nuestros miedos más profundos y de nuestras esperanzas más profundas. Nos enfrentan a la posibilidad de que el futuro esté fuera de nuestro control, pero también nos ofrecen la esperanza de que, si entendemos las señales, podremos prepararnos y quizás cambiar nuestro destino. Si te está gustando este viaje por el mundo de las profecías, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún video y dejar tu like. Así nos ayudas a seguir explorando estos misterios juntos. Desafía nuestra comprensión del tiempo, el destino y el libre albedrío. ¿Es el futuro una línea recta, predeterminada? ¿O es un abanico de posibilidades que se despliegan ante nosotros? Las profecías nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo y sobre el papel que jugamos en la creación de nuestro propio destino. Nos preguntamos si el futuro es un camino fijo o un río con muchas corrientes que podemos navegar. Esta metáfora del río es poderosa. A veces, la corriente nos arrastra, pero otras veces podemos remar y elegir nuestra dirección. Las profecías, en este sentido, pueden ser tanto mapas como advertencias, recordándonos que nuestras decisiones importan. El encanto reside en esta misma tensión entre lo que está destinado y lo que podemos controlar. Nos fascina la idea de que el futuro pueda estar escrito, pero también queremos creer que tenemos el poder de cambiarlo. Esta dualidad es el corazón de la profecía, una mezcla de destino y libre albedrío, de certeza y misterio. En esta búsqueda de conocimiento, nos encontramos con figuras cuyos nombres han resonado a través de los siglos. Algunos, como Nostradamus, se han convertido en sinónimo de profecía, mientras que otros permanecen en la sombra, conocidos solo por unos pocos. Sus historias, reales o legendarias, alimentan nuestra imaginación y nos invitan a explorar los límites de lo posible. Sus profecías son debatidas, interpretadas y reexaminadas con cada generación que pasa. Lo que para una época era una advertencia apocalíptica, para otra puede ser una metáfora de esperanza. Así, las profecías se reinventan constantemente, adaptándose a los desafíos y sueños de cada sociedad. Estos videntes se convierten en algo más que simples figuras históricas. Se transforman en leyendas. Sus vidas y palabras se entrelazan con el mito, y a menudo es difícil separar la realidad de la ficción. Pero quizás eso es parte de su atractivo. Nos permiten soñar, imaginar y proyectar nuestras propias historias en el tapiz del tiempo.
Sus vidas están envueltas en misterio y sus predicciones se convierten en un lienzo sobre el que proyectamos nuestras propias ansiedades y expectativas para el mundo. Cada generación encuentra en las profecías un reflejo de sus propios temores. Guerras, desastres naturales, cambios sociales. Pero también encuentran esperanza, la promesa de un futuro mejor, de redención o de transformación. Incluso en nuestra era moderna de ciencia y razón, la fascinación por la profecía persiste. A pesar de los avances tecnológicos, de la capacidad de predecir el clima o de analizar tendencias económicas, seguimos buscando respuestas en lo misterioso. Las profecías aparecen en los titulares de los periódicos, en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas, recordándonos que el deseo de conocer el futuro es universal y atemporal. Puede que tengamos satélites que pueden predecir el tiempo, pero todavía nos sentimos atraídos por los antiguos misterios de aquellos que afirmaron ver más allá del velo del tiempo mismo. La tecnología nos da certezas, pero la profecía nos ofrece significado. En un mundo cada vez más racional, el misterio sigue teniendo un lugar especial en nuestro corazón. Esta fascinación duradera plantea preguntas importantes. ¿Por qué seguimos creyendo en profecías? ¿Qué nos impulsa a buscar respuestas en lo desconocido, incluso cuando la lógica nos dice que el futuro es incierto? Tal vez sea porque, en el fondo, todos necesitamos esperanza, dirección y sentido. ¿Están estos profetas verdaderamente dotados de una habilidad sobrenatural? ¿O son simplemente maestros del lenguaje y la psicología? Algunos estudios sugieren que las profecías funcionan porque apelan a patrones universales de pensamiento humano. La tendencia a buscar sentido, a conectar eventos y a encontrar consuelo en la idea de que todo sucede por una razón. Los profetas, entonces, serían expertos en leer a las personas y en formular mensajes que resuenan con sus preocupaciones más profundas. ¿Son sus predicciones vislumbres genuinos del futuro? ¿O son lo suficientemente vagas como para encajar en cualquier número de eventos después de que ya han sucedido? Esta ambigüedad es parte de su atractivo. Permite que cada quien encuentre en las profecías lo que busca, ya sea confirmación de sus temores o esperanza para el futuro. La línea entre la presciencia genuina y la interpretación inteligente es a menudo borrosa. A veces, lo que parece una predicción asombrosa es simplemente el resultado de una interpretación creativa, adaptada a los acontecimientos después de que han ocurrido. Sin embargo, esto no disminuye el poder de las profecías. Su verdadero valor radica en la manera en que nos hacen reflexionar sobre el futuro y sobre nosotros mismos. Es un mundo lleno de mitos, leyendas y un innegable impacto cultural. Las profecías han inspirado epopeyas, han dado origen a religiones y han influido en la política y la sociedad. Son parte de nuestro patrimonio cultural, un testimonio de la creatividad y la imaginación humanas. Explorar. Entre los incontables videntes que han capturado la atención del mundo, dos nombres destacan con particular fuerza: Nostradamus y Baba Vanga. A lo largo de la historia, la humanidad ha sentido una fascinación casi irresistible por aquellos que afirman poder ver más allá del velo del tiempo, anticipando eventos futuros y desentrañando misterios que escapan a la comprensión común. Nostradamus y Baba Vanga, aunque separados por siglos y por contextos culturales radicalmente distintos, han logrado trascender las fronteras de sus épocas y geografías para convertirse en figuras legendarias, envueltas en un aura de misterio y controversia. Aunque separados por casi 400 años y culturas muy diferentes, sus legados comparten un paralelismo notable. Ambos surgieron en momentos de gran incertidumbre y cambio, y sus historias personales reflejan las tensiones y esperanzas de sus respectivas sociedades. Francia y Bulgaria, dos países con tradiciones espirituales y políticas muy distintas, vieron nacer a estos personajes cuyas palabras resonarían mucho más allá de sus fronteras. Ambos surgieron de orígenes humildes
para convertirse en figuras de renombre internacional. Nostradamus nació en una familia judía convertida al cristianismo en la Provenza francesa, mientras que Baba Vanga creció en la pobreza rural de los Balcanes, perdiendo la vista a una edad temprana tras un accidente trágico. Sus infancias estuvieron marcadas por la adversidad, pero también por una sensibilidad especial hacia el sufrimiento humano y los misterios de la existencia. Ambos dejaron un legado de profecías que continúan siendo estudiadas y debatidas mucho después de sus muertes. Sus palabras, ya sean escritas en antiguos manuscritos o transmitidas oralmente, han sido objeto de interpretaciones, traducciones y controversias interminables. Los libros de Nostradamus se han reeditado incontables veces, mientras que las predicciones de Baba Vanga han sido recopiladas por discípulos y periodistas, alimentando un mito que crece con cada generación. A menudo se les menciona en la misma frase al discutir la posibilidad de ver el futuro. Dos figuras imponentes en el paisaje de la predicción. Sus nombres aparecen en titulares de periódicos, documentales y debates académicos, y su influencia se extiende incluso a la cultura popular, donde son citados como ejemplos paradigmáticos de la profecía y la clarividencia. Sus historias ofrecen una ventana única a la necesidad humana de creer en algo más allá de lo ordinario. En tiempos de crisis o incertidumbre, las personas han buscado respuestas en las palabras de estos videntes, esperando encontrar consuelo, advertencias o esperanza en sus visiones del porvenir. La fascinación por sus profecías revela tanto el temor como la esperanza que sentimos ante lo desconocido. Michel de Nostredame, más conocido como Nostradamus, fue un hombre del Renacimiento. Nació en 1503 en Saint-Rémy de Provence, en una época en la que Europa se encontraba en plena efervescencia intelectual y artística. El Renacimiento fue un periodo de grandes descubrimientos, pero también de profundas crisis, como las guerras religiosas y las epidemias que asolaron el continente. Vivió en la Francia del siglo XVI, una época de inmensa agitación social, religiosa y científica. La peste bubónica, las luchas entre católicos y protestantes y el surgimiento de nuevas ideas científicas crearon un clima de incertidumbre y miedo, pero también de búsqueda de respuestas más allá de lo convencional. Nostradamus, testigo de estos cambios, se formó como médico y boticario, y pronto se ganó una reputación por su inteligencia y su capacidad para tratar enfermedades. Fue boticario, médico y astrólogo. Su conocimiento de las plantas medicinales y su interés por la astrología lo llevaron a explorar los límites entre la ciencia y el misticismo. En una época en la que la medicina y la magia a menudo se entrelazaban, Nostradamus se movía con soltura entre ambos mundos, ganándose tanto admiradores como detractores. Sus profecías, escritas en crípticos poemas de 4 líneas llamados cuartetas, fueron publicadas en su famoso libro Las Profecías. Este libro, editado por primera vez en 1555, contiene cientos de predicciones sobre el futuro de Europa y del mundo, redactadas en un lenguaje enigmático que ha desconcertado a lectores durante siglos. Estos versos son deliberadamente oscuros, llenos de anagramas, metáforas y referencias a la historia clásica. Nostradamus empleaba un estilo hermético, mezclando francés, latín y provenzal, y recurriendo a símbolos y alusiones que solo los más eruditos podían descifrar. Esta complejidad ha sido interpretada tanto como una estrategia para protegerse de la persecución religiosa, como una forma de dotar a sus profecías de un carácter atemporal. Esta ambigüedad es tanto la fuente de su perdurable atractivo como el principal objetivo de las críticas de los escépticos. Los defensores de Nostradamus sostienen que su lenguaje críptico permite que sus profecías se apliquen a múltiples contextos históricos, mientras que los críticos argumentan que esta vaguedad facilita la reinterpretación y la manipulación de sus palabras para ajustarlas a cualquier evento. Sus seguidores afirman que predijo todo, desde la Revolución Francesa hasta el ascenso de Adolfo Hitler. Incluso se le atribuyen visiones sobre la llegada de Napoleón, la Segunda Guerra Mundial y otros acontecimientos trascendentales. Sin embargo, la interpretación de sus cuartetas sigue siendo motivo de debate
y cada generación encuentra en sus versos nuevos significados y advertencias. Siglos después, en el corazón de los Balcanes, surgiría otra vidente. En una región marcada por la tradición oral, la superstición y la influencia de múltiples culturas, la figura de Baba Vanga emergió como un faro de esperanza y misterio para miles de personas. Vangelia Pandeva Gushterova, o Baba Vanga, fue una mística búlgara ciega que vivió la mayor parte del siglo XX. Nació en 1911 en Strumica, entonces parte del Imperio Otomano, y desde pequeña enfrentó dificultades extremas. La pérdida de su madre, la pobreza y el accidente que la dejó ciega marcaron su infancia, pero también forjaron su carácter y su conexión con lo espiritual. A diferencia de Nostradamus, era analfabeta y no dejó obras escritas. Sus visiones y profecías eran transmitidas oralmente, a menudo en dialectos locales, y dependían de la memoria y la interpretación de quienes la rodeaban. Esta oralidad ha contribuido tanto a la riqueza como a la ambigüedad de su legado, pues muchas de sus predicciones han sido reconstruidas a partir de testimonios y relatos de segunda mano. Sus profecías eran habladas, entregadas en un estado de trance a los innumerables visitantes que buscaban su consejo. Personas de toda Bulgaria, y más tarde de otros países, acudían a su modesta casa en busca de respuestas sobre el futuro, la salud, el amor o el destino de sus seres queridos. Se dice que podía ver el pasado y el futuro de quienes la consultaban y que sus palabras tenían un poder casi hipnótico. Su fama creció bajo el régimen comunista en Bulgaria y se dice que incluso los líderes estatales la consultaron. A pesar de vivir en un sistema oficialmente ateo, Baba Vanga fue tolerada e incluso protegida por las autoridades, que veían en ella una figura útil para canalizar las inquietudes populares y, en ocasiones, para obtener orientación en momentos de crisis nacional. Sus seguidores le atribuyen la predicción del desastre de Chernóbil, la muerte de la princesa Diana y los ataques del 11 de septiembre. También se le adjudican visiones sobre el colapso de la Unión Soviética, el hundimiento del submarino Kursk y otros eventos de gran impacto mundial. Sin embargo, al igual que con Nostradamus, la veracidad y precisión de estas profecías es objeto de debate, y muchos sostienen que las interpretaciones han sido adaptadas a posteriori. Su historia es una mezcla de folclore, intriga política y profunda fe. En la Bulgaria rural, Baba Vanga se convirtió en un símbolo de la sabiduría popular, y su figura fue rodeada de leyendas, rituales y devoción. Incluso después de su muerte en 1996, su tumba sigue siendo un lugar de peregrinación para quienes buscan respuestas o consuelo espiritual. El contraste entre estas dos figuras es tan fascinante como sus similitudes. Nostradamus, el erudito renacentista, y Baba Vanga, la campesina mística, representan dos formas de acercarse al misterio de la profecía, una basada en el estudio y la escritura, la otra en la intuición y la oralidad. Sin embargo, ambos encarnan la búsqueda humana de sentido en un mundo incierto. Nostradamus fue un erudito de su tiempo, utilizando la astrología y los textos históricos como su marco. Creía que los movimientos de los astros influían en el destino de las naciones y las personas, y dedicó años al estudio de las antiguas tradiciones esotéricas. Sus cuartetas reflejan un profundo conocimiento de la historia, la mitología y la astrología, y su obra ha sido analizada por generaciones de estudiosos. Baba Vanga fue una campesina cuyas visiones se decía que provenían de espíritus invisibles. Según sus seguidores, tenía la capacidad de comunicarse con entidades del más allá, y sus trances eran interpretados como momentos de conexión con fuerzas sobrenaturales. Su vida estuvo marcada por la sencillez y la humildad, pero también por una profunda convicción en el poder de lo invisible. Uno escribió en un código complejo y poético, el otro habló directamente, aunque a menudo en un dialecto que era difícil de entender. Mientras Nostradamus protegía sus visiones tras un velo de símbolos y metáforas, Baba Vanga confiaba en la inmediatez de la palabra hablada,
aunque sus mensajes a veces resultaban igualmente enigmáticos para quienes los escuchaban. Sin embargo, ambos se han convertido en poderosos símbolos de la tradición profética. Sus imágenes adornan altares, libros y documentales, y su legado sigue inspirando tanto a creyentes como a escépticos. La figura del profeta, del vidente, sigue siendo un arquetipo poderoso en la imaginación colectiva, y Nostradamus y Baba Vanga son sus representantes más célebres. Sus historias nos obligan a confrontar el límite entre el mito y la realidad, entre la fe y los hechos. ¿Hasta qué punto sus profecías son producto de una visión extraordinaria? ¿Y cuánto se debe a la interpretación y el deseo humano de encontrar sentido en el caos? La línea que separa la verdad de la leyenda es difusa, y en ese espacio de incertidumbre florecen tanto la admiración como la duda. Al examinar sus vidas y sus supuestas predicciones, nos adentramos en el corazón mismo del misterio de la profecía. Más allá de la exactitud de sus visiones, Nostradamus y Baba Vanga nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, el destino y la eterna búsqueda humana de respuestas. Sus historias, llenas de enigmas y paradojas, siguen desafiando nuestra comprensión y alimentando el debate sobre el poder y el límite de la visión profética.